Aquí, señor presidente, cuando se trata de los miembros de la Mesa de la Unidad Nacional de exponer controversias, se nos presiona y se nos coopta para que agilicemos la votación, para que coadyuvar con el gobierno sea no expresar lo que se piensa, y después entonces el gobierno mismo sale a decir que somos culpables o responsables de lo que aquí se nos ha invitado a votar o a aprobar. Los colombianos deben saber que en las democracias modernas operan las coaliciones de gobierno, en todas las democracias. Y aquí, en el Congreso de Colombia, los partidos que hacemos parte de la Mesa de la Unidad Nacional hemos venido permanente y sistemáticamente acompañando al gobierno en las votaciones de la agenda legislativa que se han propuesto. Hemos tenido, en lo particular yo, Carlos Augusto Rojas Ortiz, del Partido Conservador, que represento los intereses del departamento del Huila, hemos tenido junto con mis demás colegas el valor civil y democrático de oponernos cuando ha sido necesario hacerlo en proyectos de acto legislativo o de ley estatutaria u ordinaria que creemos a nuestro juicio y nuestro valor atentan contra los intereses de nuestro departamento. Por eso no votamos la ley o el acto legislativo de la redistribución de las regalías, que fue un atraco a los intereses del departamento del Huila. Pero aquí hemos estado actuando con solvencia moral, con responsabilidad y con disciplina de partidos. Señor presidente, doctor Posada, estrenándose previamente en su nueva curul, aquí ocurre que cuando queremos expresar lo que pensamos para defender lo que juramos defender a quienes votaron por nosotros para representar un departamento como el nuestro, pobre, lleno de dificultades como el Huila, entonces se nos coarta en la libertad de expresión y somos buenos para el gobierno entonces si nos acallamos y solamente votamos en ese consenso de lo que llamamos la unidad nacional. Aquí nos movemos nosotros permanentemente entre dos fuegos. Si no votamos, entonces nos registran en el computador de Palacio como que somos de la oposición. ¿Y qué problema? Porque entonces un parlamentario que además de que no defienda sus intereses y no gestione recursos para su departamento no sirve. Pero estamos también sometidos a algo que aquí se aprobó en este Congreso de la República hace ya algunos años, y es la famosa ley de bancadas. Si el Partido Conservador, dichosa la parlamentaria Gloria Estela Díaz, que es vocera unipersonal de su partido, pero nosotros tenemos que someternos a lo que las mayorías de nuestro partido diga, y si no se vota por lo que dicen las mayorías de la bancada de nuestro partido, también estamos sometidos a un proceso disciplinario que nos puede llevar inclusive a la pérdida de la investidura. ¿A cuál de los señores atendemos? A los de nuestra conciencia, y le ruego, señor presidente, que por lo menos en este día histórico no se coarte con el tiempo el uso de la palabra, que es justamente lo que estoy denunciando aquí en el día de hoy. No hubo el día de la conciliación posibilidad de discutir siquiera. No hubo posibilidad de controvertir a quienes desde las orillas de la oposición del gobierno estaban fungiendo como defensores de la opinión pública. Aquí hemos estado nosotros sometidos al unanimismo permanente, y eso hay que decírselo claramente al país. Lamentablemente, por cuenta de la coalición democrática de gobierno, de la Mesa de la Unidad Nacional, muchos tenemos que acallarnos.
Sonido. Yo les pido el favor a la cabina que no interrumpan a ningún congresista que esté en el uso de la palabra. Justamente hablaba de eso, presidente. Aquí tenemos que acallar nuestra voz porque hacemos parte de una mesa de la unidad nacional y muchas veces, lo digo con vehemencia, pero con responsabilidad y con dolor también, aquí los parlamentarios de mi departamento del Huila, sin excepción alguna, pusimos el grito en el cielo cuando de el acto legislativo de la redistribución de las regalías se habló y no nos escucharon, porque la voz que tenía que imponerse aquí era la voz de la mesa de la unidad nacional. Después vi al mismo presidente de la Cámara, el doctor Simón Gaviria, salir a rasgarse las vestiduras a decir que había sido un problema grave haber aprobado ese acto legislativo. No es que aquí, como lamentablemente en las redes sociales y algunos sectores que hoy habilidosa y astutamente tratan de sobreponerse de golpes rastreros que han tenido que cargar por cuenta de sus propias actuaciones, algunos partidos políticos tratan entonces de cabalgar sobre el desprestigio del propio Congreso. No es cierto. Este Congreso de la República, lamentablemente por el sistema que opera y que está regulado en las propias leyes, hemos entrado en un estado de unanimismo nacional. Y la voz del gobierno entonces debe ser acogida por las voces de las bancadas o los voceros de las bancadas de quienes hacemos parte de la mesa. Y eso lleva muchas veces a que se cometan errores o que se cometan injusticias o que no se actúe en consecuencia de la justicia como debiéramos actuar. Esa circunstancia del uso del tiempo, yo entiendo que aquí somos 165 congresistas en la Cámara, no todos en todos los temas querrán hablar cada día, pero eso de andar a las carreras presionando al congresista para que en 1 o 2 minutos exponga su idea y rapidito porque hay que votar, porque el gobierno exigió que hay que votar, y si se para alguien a atender a algún alcalde o concejal o dirigente, no se vaya, parlamentario, que necesitamos su voto. Es una cooptación lo que hay aquí en el Congreso de la República. Y tengo que decir que en este acto legislativo de reforma a la justicia, en el que participaron desde el encuentro de Anapoima, entonces como juristas reconocidos, el hoy ministro de la Justicia, el doctor Juan Carlos Esguerra, el hoy fiscal general de la Nación, académicos de las facultades de Derecho de diferentes universidades del país, con asiento en la capital y en otras regiones, el propio gobierno nacional, voceros de los diferentes partidos que tienen asiento en el Congreso de Colombia, voceros de los estudiantes, voceros de las redes de veedores sociales de nuestro país, y allí se empezó a gestar la plataforma de lo que sería esta reforma a la justicia que se quería para que llegara entonces a descongestionar los procesos o los estrados judiciales que hoy están atosigados de procesos, más de 2 millones de colombianos esperando que se haga justicia o en uno o en otro tema, en el penal, en el civil o en el administrativo, y no es posible porque se congestionó, se atosigó la administración de justicia. A lo largo de los debates en las comisiones del Senado y de la Cámara hubo la oportunidad de que intervinieran los miembros de las honorables cortes de nuestro país, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y en algún momento las posturas de los miembros de la Corte Constitucional. Participaron los decanos de universidades, de facultades de Derecho, de muchas universidades del país, reconocidos juristas,